Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda el grupo conformado por Anthony Carrión, John Sandoval y quien les habla, Jonathan Ramírez, estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Machala. El día de hoy hablaremos sobre toxicidad de medicamentos. Antes de comenzar, recalcamos tres puntos importantes en la historia de la toxicidad de medicamentos. Punto número uno, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi fue creado debido a la preocupación por la toxicidad de los medicamentos. En este código se mencionaba que se castigaba al médico que causara la muerte o daño por la medicación recetada. Punto número 2. La FDA. La creación de la FDA surgió a partir de un incidente en el cual murieron 100 pacientes por insuficiencia renal. Esto debido a la sulfonamida diluida en dietilenglicol. Después tenemos a la talidomida. Este medicamento fue prohibido en embarazadas debido a los efectos teratógenos. En la actualidad se sigue usando para tratar el lepra y el mieloma múltiple. Una vez visto esto, hablemos sobre conceptos generales de la toxicidad de medicamentos. Como primer punto, hay que definir qué es una reacción adversa. Una reacción adversa es cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento. Error de medicación. ¿Qué es un error de medicación? Bueno, es un fallo no intencionado en el proceso de la prescripción, dispensación o la administración de un medicamento. Efecto secundario. Es un efecto que se produce por la consecuencia del efecto buscado. Puede ser un efecto ya esperado. Efecto colateral. Es la acción farmacológica del medicamento y se suele manifestar en otro órgano. Reacción idiosincrásica. Esta es una respuesta anormal de algunos individuos frente a un fármaco. Reacción alérgica. Ocurre cuando el fármaco adquiere un carácter antigénico y esto provoca una reacción inmunitaria. Toxicidad. Es la reacción directa del fármaco que en dosis altas provoca lesión celular. Intolerancia. Es el efecto que se presenta como consecuencia de la sensibilidad. Valoración de causalidad. Este es un punto importante para poder definir si hay una relación de causa y efecto entre el medicamento y la reacción adversa. Para este punto vamos a tomar dos puntos claves importantes. Primero, hay que preguntarse si ese medicamento puede producir esta reacción en general. ¿Cómo podemos buscar esto o analizar esto? Bueno, dentro de cada empaque de cada medicamento suele venir un folletito que indica la dosis, modo de uso y las contraindicaciones de cada medicamento. Punto número 2. Hay que buscar si el medicamento ha producido esa reacción adversa en concreto. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, mediante datos registrados que pueden estar en el mismo manual, en información que se pueda obtener buscando en internet o preguntando a los médicos y en la experiencia de la propia persona que realiza la evaluación. A partir de esta valoración tenemos una pequeña tabla que nos permite establecer la causalidad. Uno de los primeros diseños fue creado por Karsh y Lasagna en 1977, que realizaba una serie de preguntas dirigidas, en las cuales se establecían categorías como cierto, probable, posible, condicional, dudoso y no relacionado. Posteriormente, en 1981, se tomó como base este diseño de Carr y Lasagna y los científicos Naranjo y Coles desarrollaron otro sistema de evaluación, que es este que vemos acá, una tabla con preguntas y puntuaciones a cada pregunta dependiendo del tipo de respuesta que dé el paciente o que se obtenga del medicamento. Esta causalidad se va a valorar de acuerdo a la puntuación total obtenida. Si los puntos son igual o mayores a 9, la causalidad es cierta. Si están entre 5 a 8 puntos, la causalidad es probable. Si está de 1 a 4, la causalidad es posible. Pero si es 0 o menos de 0, la causalidad queda dudosa. Clasificación de reacciones adversas. Los primeros en establecer una clasificación de reacciones adversas fueron Rawlings y Thompson en 1977. Ellos describieron las clasificaciones tipo A y tipo B. Luego, en 1984,
Graham Smith y Aronson incorporaron las clasificaciones de reacción tipo C, tipo D, E, F y G. ¿Qué caracteriza a las reacciones adversas de tipo A? Estas reacciones de tipo A son reacciones debidas a un efecto exagerado o aumentado, pero esperado del medicamento, tales como la hipoglucemia secundaria a fármacos antidiabéticos o la somnolencia por el uso de benzodiazepinas. ¿Y qué caracteriza a las reacciones adversas de tipo B? Son impredecibles, poco frecuentes y gravemente incapacitantes, como por ejemplo las reacciones anafilácticas a ciertos antibióticos o la hipertermia maligna que puede aparecer tras el uso de anestesia. Y finalmente tenemos a las reacciones adversas de tipo E, que son un tipo particular de efecto secundario que surge cuando se interrumpe abruptamente un tratamiento farmacológico. Es lo que comúnmente se conoce como el efecto rebote. Por ejemplo, al suspender de golpe el consumo de benzodiazepinas, que es un ansiolítico, pueden aparecer síntomas como el insomnio. Estas reacciones ocurren debido a que el cuerpo se ha acostumbrado a la presencia del medicamento y al retirarlo pues experimenta una descompensación del mismo. Bueno, ahora pasaremos a ver directamente los mecanismos de producción de las reacciones adversas de tipo A. Estas, si recordamos, son efectos secundarios que se producen de manera predecible y están directamente relacionadas con la dosis administrada. Estos efectos indeseados surgen principalmente por problemas en la calidad del medicamento o en la forma en la que se libera al organismo. Las autoridades sanitarias y los fabricantes farmacéuticos pues, van a desempeñar el papel crucial en la vigilancia de la calidad de estos fármacos, asegurando que contengan la cantidad correcta de principio activo. Sin embargo, factores como el tamaño de las partículas del medicamento, la naturaleza y la cantidad de los excipientes pueden influir en la liberación del fármaco y por lo tanto aumentar el riesgo de las reacciones adversas. Es importante destacar que, a diferencia de otros tipos de reacciones adversas, las de tipo A son dosis dependientes, lo que significa que la gravedad de los efectos secundarios suele aumentar al incrementar la dosis del medicamento. La absorción de un fármaco existen diversos factores que pueden influir en esta etapa, afectando tanto la cantidad como la velocidad con la que un fármaco es absorbido. Por ejemplo, la forma farmacéutica del medicamento, la motilidad gastrointestinal y la capacidad de absorción de la mucosa intestinal son elementos clave. Por ejemplo, una forma farmacéutica de liberación prolongada puede resultar en una absorción más lenta, lo que se traduce como un aumento gradual de las concentraciones sanguíneas y una duración de acción más prolongada. A su vez, la motilidad gastrointestinal puede alterar el tiempo de contacto del fármaco con la mucosa intestinal, influyendo en la cantidad absorbida. Ahora, en la distribución, algunos factores que influyen pueden ser el flujo sanguíneo y la unión a proteínas plasmáticas. Alteraciones en el flujo sanguíneo, como las que ocurren en el caso de insuficiencia cardíaca o hemorragias, puede reducir el aclaramiento hepático de los fármacos, lo que podría conducir a una acumulación de estos en el organismo. Por otro lado, la unión a proteínas plasmáticas es otro factor crucial, ya que solo la fracción libre de un fármaco es farmacológicamente activa. Enfermedades hepáticas como el síndrome nefrótico y la edad pueden disminuir la unión de los fármacos a las proteínas plasmáticas, aumentando así la fracción libre, potencialmente intensificando sus efectos. La eliminación de un fármaco es también fundamental para evitar la acumulación de sustancias tóxicas y mantener concentraciones terapéuticas adecuadas. Este proceso se lleva a cabo principalmente en los riñones y el hígado. La eliminación renal implica la filtración glomerular y la secreción tubular seguida de la reabsorción tubular. En pacientes con insuficiencia renal, la tasa de filtración glomerular se reduce, lo que puede provocar una acumulación de fármacos, especialmente aquellos con un estrecho margen terapéutico, como la digoxina y el litio. Por otro lado, el metabolismo hepático, mediado principalmente por el citocromo P450, es otro mecanismo importante de eliminación. Sin embargo, las variaciones genéticas en este sistema enzimático, conocidas como pleomorfismos, pueden alterar la velocidad en la que los medicamentos son metabolizados. Ahora, las causas farmacodinámicas, es decir, los efectos del fármaco sobre el organismo. Estas reacciones se producen debido a una sensibilidad alterada de los órganos diana o tejidos a los efectos de un medicamento. Los fármacos ejercen su acción al unirse a receptores específicos en células de estos órganos. Sin embargo, la respuesta a un fármaco puede variar considerablemente entre individuos debido a factores como la afinidad de los receptores por el fármaco, el número de receptores presentes y la sensibilidad inherente de los tejidos. Por ejemplo, la resistencia hereditaria a ciertos anticoagulantes como la warfarina se debe a variaciones genéticas que afectan la afinidad de los receptores de vitamina K. Bien, ahora la acción de los fármacos no ocurre en un vacío fisiológico, sino que está influenciada por una multitud de factores homeostáticos del organismo.
Estos mecanismos internos encargados de mantener el equilibrio del cuerpo pueden verse alterados por diversas enfermedades, modificando así la respuesta de los medicamentos. Por ejemplo, un paciente con una úlcera péptica que recibe tratamiento con corticosteroides puede experimentar un sangrado gastrointestinal más severo debido a la capacidad de estos fármacos de inhibir la cicatrización y promover la inflamación. De manera similar, un paciente asmático tratado con propanolol, un betabloqueador, puede experimentar un empeoramiento de su condición debido a la capacidad de este fármaco de constreñir las vías respiratorias. Las reacciones adversas de tipo B son eventos inesperados y a menudo graves que se producen tras la administración de un medicamento. Estas reacciones no están relacionadas directamente con la acción farmacológica del fármaco y pueden tener diversas causas. Desde el punto de vista farmacológico pueden surgir problemas en la fabricación del medicamento, como impurezas o degradación del principio activo. También pueden estar relacionadas con procesos metabólicos anormales que generen sustancias tóxicas en el organismo o alteraciones en la respuesta del organismo al fármaco, como reacciones alérgicas o idiosincrásicas. Las reacciones adversas a medicamentos pueden tener un origen genético o inmunológico. En el caso de las reacciones genéticas, como la deficiencia de glucosa fosfato deshidrogenasa, una alteración enzimática puede hacer que el individuo sea más susceptible a ciertos fármacos, provocando reacciones adversas graves. Por otro lado, las reacciones inmunológicas se desencadenan cuando el sistema inmunitario del paciente reconoce al fármaco o a uno de sus metabolitos como una sustancia extraña, generando una respuesta alérgica que puede manifestarse de diversas formas, como la hipersensibilidad o la anafilaxia. Como se ha mencionado, el mecanismo inmunitario da lugar a reacciones alérgicas. Para clasificar una reacción como alérgica, teóricamente debe cumplir varios requisitos. Clásicamente se diferencian 4 tipos de reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas de tipo 1 o hipersensibilidad inmediata o anafiláctica requieren la presencia de un anticuerpo de tipo hemoglobulina E específico contra el medicamento. Una vez que se han formado los anticuerpos, ocupan los receptores en la superficie de los mastocitos y basófilos de todo el cuerpo. Si el fármaco o el metabolito se vuelve a administrar, se une a esos anticuerpos, activa los receptores de los basófilos y mastocitos y libera mediadores vasoactivos que producen los signos y síntomas de estas reacciones. La anafilaxia es la presentación más grave de este tipo de reacciones. El tiempo que tarda en producirse la reacción depende de la vía de administración. Así, un medicamento administrado por vía intravenosa puede producir síntomas en segundos o minutos. Y ese mismo medicamento administrado por vía oral puede producir síntomas en 3 o 30 minutos si se toma con el estómago vacío, o en 10 a 60 minutos con el estómago lleno. Los medicamentos implicados con frecuencia en las reacciones adversas de estos medicamentos inmunitarios son del tipo 1, beta-lactámicos, quinolonas, bloqueantes neuromusculares, platinos como el carboplatino o oxaliplatino, anticuerpos como la cetuximab y rituximab. Reacciones de tipo 2 o citotóxicas son poco frecuentes e implican la producción de anticuerpos que destruyen las células. Se producen cuando los medicamentos se unen a una superficie de ciertos tipos celulares y actúan como antígenos. Posteriormente, los anticuerpos se unen a la superficie celular y constituyen la diana para ser eliminados por los macrófagos. Aquí, los anticuerpos atacan a las células del cuerpo, como los glóbulos rojos o las plaquetas. Esto podría causar una anemia hemolítica, ya sea causada por fármacos como las cefalosporinas, penicilina, AINES o quinina. También podría causar la trombocitopenia por fármacos como la heparina, la quinina, sulfonamida, vancomicina, compuestos de oro o beta-lactámicos. También se podría causar una neutropenia por lecainida, amodiaquina, propilitiouracilo. Reacciones tipo 3. Reacciones mediadas por inmunocomplejos. En este caso, los anticuerpos se unen al medicamento formando complejos que se depositan en los tejidos, causando inflamación. Esto puede manifestarse como una vasculitis, ya sea por el fármaco como penicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas, diuréticos de asa y tiacídicos, o puede provocar enfermedades del suero por antitoxinas como la rabia, el botulismo y venenos. O la reacción de Arthur, que puede ser provocada por la vacuna del tétanos, difteria y hepatitis B. Reacciones tipo 4. Hipersensibilidad retardada. Estas son mediadas por linfocitos T y aparecen días después de la exposición al medicamento. Pueden presentarse como una dermatitis por contacto o cuadros graves como el síndrome de Stevens-Johnson, asociado con medicamentos como los antipilépticos y las sulfonamidas, o el síndrome de hipersensibilidad inducida por fármacos como carbamazepina, fenitoína, fenobarbital y nevirapina. Reacciones adversas tipo C. Por otro lado, tenemos a las reacciones adversas no inmunológicas. Por ejemplo, la tipo C se relacionan con el tratamiento prolongado con un medicamento y se manifiestan con reacciones de dependencia
o taquifilaxia. Esta conducta condiciona que se lleva a consumir el medicamento tanto para evitar el síndrome de abstinencia o porque supone la necesidad de incrementar la dosis para el mismo efecto terapéutico. Por ejemplo, los corticoides pueden causar insuficiencia suprarrenal si se usan durante mucho tiempo y algunos medicamentos, como los adrenérgicos, pueden generar tolerancia, lo que obliga a aumentar la dosis para lograr el mismo efecto. Reacciones adversas tipo D. Se denominan retardadas y pueden empezar a desarrollarse al inicio del tratamiento, pero se manifiestan a largo plazo. Ejemplos tenemos a la carcinogénesis como la causa por agentes alquilantes y la teratogénesis, donde los medicamentos como la talidomida han causado malformaciones graves en fetos. Reacciones adversas tipo E. Aparecen tras la supresión muy brusca de un fármaco o cuando se reduce significativamente su dosis. Los fármacos que pueden provocar estos tipos de reacciones son comúnmente los antidepresivos, benzodiazepinas, corticosteroides, beta bloqueantes, analgésicos. Un ejemplo de esto tenemos que la suspensión abrupta de corticosteroides puede causar una insuficiencia suprarrenal aguda debido a la supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Reacciones adversas tipo F. Aquí se incluye el fallo terapéutico, el cual puede ser debido a diversas causas: prescripción, diagnóstico, selección del medicamento o dosis cerradas, inadecuada información sobre el consumo o aspectos culturales, y la calidad del medicamento junto con los fallos intrínsecos en la molécula. Reacciones adversas tipo G. Está relacionada con factores genéticos específicos de un individuo que predisponen a la aparición de efectos adversos a ciertos medicamentos. Las diferencias en genes relacionados con enzimas metabólicas, transportadores o receptores farmacológicos pueden influir en la respuesta. Como ejemplo, tenemos la deficiencia de G6PD, que personas con esta condición pueden sufrir anemia hemolítica si usan medicamentos como sulfonamidas o aspirinas. Factores asociados a la aparición de reacciones adversas. Ha surgido una serie de factores que pueden predisponer a una mayor frecuencia de reacciones adversas, como son los antecedentes de reacciones adversas o alergias, comorbilidades, historia de abuso de alcohol, la etnia, la obesidad, factores propios del medicamento, número de fármacos administrados de manera concomitante, la edad, el género y enfermedades predispuestas. La edad es un factor clave. Muchos medicamentos deben ser utilizados con precaución en el adulto mayor, debido a los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que se producen con el paso de los años. En los adultos mayores se debe tener mucho cuidado debido a la coexistencia de varias enfermedades, problemas de memoria, que los adultos mayores vuelvan a consumir el mismo medicamento varias veces al día, provocando toxicidad, o dosis inapropiadas debido a que el filtrado glomerular de estos no es el mismo que hace algunos años. El 52% de los adultos de más de 65 años con insuficiencia renal leve están tomando medicamentos que requieren un ajuste de dosis, y todo esto es por su filtrado glomerular que ha cambiado con el paso de los años. Los niños son un grupo vulnerable debido a que la incidencia puede estar infraestimada, debido a que muchas veces no pueden expresar de manera adecuada sus síntomas, provocando que se administre algún otro medicamento o no se note los efectos secundarios del que están utilizando. Además, los neonatos no son capaces de metabolizar varios medicamentos, como el cloranfenicol. El cloranfenicol puede provocar lo que se conoce como síndrome gris neonatal, el cual es una afectación que se caracteriza por una decoloración grisácea de la piel, hipotermia o cianosis. El cloranfenicol alcanza niveles tóxicos más fácilmente y se forma menos previsible en los neonatos, provocando un colapso cardiovascular. También existen fármacos que pueden provocar el síndrome de Reye, el cual se caracteriza por daño cerebral súbito y problemas con la actividad hepática. El síndrome se ha presentado en niños a quienes les han dado ácido acetilsalicílico cuando tenían una varicela o gripe. Otro factor que predispone a las reacciones adversas es el género. Se ha relacionado el género femenino con una mayor probabilidad de presentar una reacción adversa. Desde un punto de vista farmacocinético, es el menor tamaño y peso de las mujeres que contribuye a que se produzcan cambios en los volúmenes de distribución del medicamento. El número de medicamentos que toman las mujeres es superior al que toman los hombres. Las enfermedades también pueden contribuir a las reacciones adversas. Cualquier enfermedad que afecte al hígado y a los riñones pueden alterar el aclaramiento de los fármacos y producir un incremento de su concentración plasmática, es decir, toxicidad. Hay enfermedades que se exacerban tras la administración del medicamento. Y por último, algo importante que se debe tener en cuenta en la administración de medicamentos es la terapia farmacológica múltiple, porque el riesgo
riesgo de manifestar una reacción adversa es del 13% con tan solo 2 fármacos y se incrementa hasta un 58% con 5 fármacos. Ahora, ¿cómo prevenir las reacciones adversas? Primero hay que tener en cuenta a la población en riesgo, personas que tienen alguna hepatopatía o nefropatía. Segundo, ajustar el tratamiento según la edad y función renal, es decir, un tratamiento personalizado para evitar la nefrotoxicidad o hepatotoxicidad. Tercero, si aparece un nuevo síntoma, se debe considerar este síntoma como el exceso de consumo de medicamentos. Es importante prescribir solo los medicamentos necesarios y suspender aquellos que no sean esenciales. Por último, el uso de tecnología. Los sistemas computarizados pueden ayudar a identificar interacciones medicamentosas y alertar sobre dosis inapropiadas.